cuáles son las principales reformas que se dieron en el año pasado y un año atrás, y de alguna manera muy breve poder tocar cómo llegan o qué afectación o provecho pueden sacar para el sector turístico. ¿Van cambiando ahí o...? Bueno, las principales reformas que se dieron entre el 2013 y el 2014 son básicamente estas 10 que tenemos en la pantalla, que se refieren a la reforma energética, tal vez la más conocida de todas ellas, la de telecomunicaciones y radiodifusión, la de competencia económica, la reforma financiera, la reforma hacendaria, la reforma educativa, la reforma a la política electoral, la reforma en materia de transparencia y rendición de cuentas, la reforma laboral y la nueva ley de amparo. Principalmente, no vamos a tocar todas, pero bueno, estas son de manera enunciativa las más conocidas, las principales. Las reformas generaron principalmente una percepción internacional pues muy positiva para el país. Desde hace un buen número de años no se había dado un paso tan importante en cuanto a hacer más actuales muchas de las leyes que México tenía. Y esto se ha reflejado mucho en las calificaciones crediticias del país, en la llegada y en la confianza de más inversionistas, y muy especialmente en el sector turismo ha tenido un efecto favorable que nos ha permitido tener los muy buenos resultados que hemos platicado y que voy a mencionarles de manera rápida otra vez, algunos de los números que se dieron en México y que nosotros consideramos que de alguna manera parte de esos números también tiene que ver con la reforma. ¿Por qué México tiene hoy mejores números turísticos? ¿Por qué un crecimiento tan importante? Bueno, seguramente por muchos factores y sin duda el tema de la reforma, de las reformas y esta perspectiva de modernización, de meterse un poco más a la parte global en cuanto a política, habrán dado parte de estos frutos. Entonces, de manera muy rápida, al inicio de la administración, en el 2013, la llegada de turistas internacionales era de 23.4 millones, en el 2014 estamos cerrando con 29.1 millones de turistas, son aproximadamente 6 millones más de turistas internacionales, lo que creció el país. En captación de divisas, tal vez uno de los puntos más importantes y uno de los objetivos más fuertes que el gobierno de la República tiene a través de la Secretaría de Turismo, que es el incremento de las divisas internacionales. Como vemos ahí, en el 2012 se tuvieron 12.739 millones de dólares de captación, en el 2013 13.948, que ya era un número muy importante, y en el 2014 poco más de 16.257 millones de dólares. Esto significa que se creció en más de 3.500 millones de dólares. Un dato importante de crucero, a veces no tenemos el dato, los cruceristas que llegan a México no están considerados dentro del número de turistas internacionales que nos visitan, son considerados excursionistas. Para ser considerado turista tienes que pernoctar por lo menos una noche en el país. Los excursionistas, que son muchos de los que cruzan la frontera norte y sur
que regresan el mismo día a sus países, y el número de cruceristas. En cruceros, que era uno de los objetivos más importantes, recuperar en mucho el número de visitantes y de barcos que llegan a los diferentes puertos en México, donde hay una gran inversión y que se logró también. Hacía mucho tiempo que no teníamos un crecimiento en cruceros, de 1,622 arribos. México no tiene al día de hoy puertos de salida y entrada de cruceros, los ha tenido eventualmente, pero no de manera definitiva. Los llamados Port of Call, que es nada más el ir, estar un día y salir de ahí. Llegamos a más de 2,000 arribos, que significa un crecimiento de 29% con respecto al 2013. Y son cerca de 6 millones de pasajeros en crucero. Recuperamos en mucho, por ejemplo, Cozumel, que recuperó cerca de 1,200 barcos y más de 3.2 millones de excursionistas. Seguramente volverá a salir como el puerto número 1 del mundo. Seguimos con estos datos que son muy importantes en el peso que la actividad turística tiene en la economía nacional. Representa poco más del 8.4% del Producto Interno Bruto, genera 2.3 millones de empleos de tiempo completo, un mayor porcentaje de jóvenes empleados, cerca del 21, arriba del 21%, segundo sector con mayor participación de mujeres, con alrededor del 58.4%, y es la cuarta, y probablemente también al cierre se recupera alguna posición, es la cuarta actividad más importante receptora de divisas para México. Bien, para platicar de algunas de esas 10 reformas que vimos ahí, cómo pudieran impactar al sector turístico. La reforma energética, decía yo que probablemente la más reconocida y tal vez de las que más condiciones pueden darle al turismo en México, y lo tiene que ver desde varios puntos de vista. Beneficios a los costos, seguramente, de los productos, el beneficio a los prestadores de servicios turísticos, como lo son hoteles, restaurantes, bares, centros de espectáculos, parques de diversiones, etcétera, ya que se contará con mejores precios en los diversos y distintos combustibles que se utilizan, así como en la energía eléctrica, lo que seguramente se verá reflejado en costos de operación, asimismo como los servicios de transporte terrestre, aéreo, ferroviario y marítimo, al ser el combustible uno de los principales insumos y costos, pero también desde el punto de vista de turismo de negocios, seguramente el país se verá beneficiado con más llegadas en cuanto a congresos, en cuanto a conferencias, en cuanto a gestiones, negociaciones de las diferentes rondas que el sector energético tendrá en búsqueda de poder buscar inversión adicional, como ustedes ya saben, y que seguramente repercutirá, y estamos seguros de que Tabasco será de los principales beneficiados de este tipo de turismo de negocios que seguramente tendrá mucho impacto para el sector turístico en lo general. La reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, consideramos que fomentará la competencia efectiva en televisión. Se abrirán 2 nuevas señales de televisión abierta, concesiones, perdón, de televisión abierta, seguramente en radio, en telefonía, en internet, que generarán más opciones para los consumidores. Seguramente impactará en los precios de la telefonía, de la televisión de paga, del internet,
y que contribuirá seguramente a cerrar la brecha digital para integrarnos plenamente a la sociedad del conocimiento como muchos países del mundo ya lo tienen. Permitirá una mejor comunicación, mayor difusión, promoción de atractivos de las localidades a través de un uso más generalizado del Internet y de las nuevas tecnologías. Servirá para el inicio de desarrollo de destinos turísticos inteligentes en el país, que son lugares en los que se utiliza la tecnología para facilitar la interacción e integración de los visitantes con el entorno e incrementa la calidad de la experiencia en el destino. Nosotros tenemos como objetivo tener Wi-Fi en las principales, en las plazas públicas y los polígonos turísticos de los 83 pueblos mágicos que México tiene y en algunos de los destinos prioritarios del país también. Así que seguramente será de mucha importancia para generar una mayor competencia y disminuir los costos que esto genera en la promoción. La reforma en materia de competencia económica regula la relación que hay entre las empresas para buscar una sana competencia. Esto busca traducirse en una mayor variedad de productos y servicios a mejores precios. Tratar de obtener productos e insumos para la industria turística a precios más competitivos. Se cuenta o se contará con una mayor oferta y variedad en los mismos. La reforma busca beneficiar e impulsar el encadenamiento productivo, lo que en el sector turístico es de gran relevancia, ya que incorpora un elevado número de prestadores de diversas ramas, como productores de alimentos, restaurantes, transporte, agencias de viajes, artesanos, guías, productores textiles, artesanales, por nombrar algunos. La reforma financiera, dirigido a buscar y ofrecer un mayor acceso al crédito, mejores condiciones, que es para precisamente obtener estos créditos, que es uno de los efectos más importantes de esta reforma. Tiene un gran impacto en la actividad turística, principalmente en las pymes y mipymes, que fundamentalmente en el área de turismo representan más del 95% de los prestadores de servicios hacia el sector. Esto busca apoyar el establecimiento, crecimiento, mejora de las micro, pequeñas y medianas empresas. En el caso de la Secretaría de Turismo, se crea una dirección de impulso al financiamiento que además busca el poder ser un mediador y el poder tener la gestión y negociación ante la banca de desarrollo, ante el Instituto Nacional del Emprendedor, para poder tener un sector, una sección especial de pymes turísticas que tengan la posibilidad de obtener créditos en mejores condiciones e incluso impulsadas y apoyadas por recursos propios de la Secretaría de Turismo para poder bajar tasas, disminuir la dificultad de la obtención de los mismos. Estamos ahora en la realización de foros de financiamiento en todos los estados del país y con las cámaras empresariales para tratar de acercar a las pymes y mipymes turísticas a los instrumentos, a los diversos instrumentos financieros que el gobierno federal y la banca privada ofrecen. El Registro Nacional de Turismo será sin duda una herramienta fundamental para poder tener el número completo de empresas del sector turístico que podrán tener acceso a ello. La reforma hacendaria, seguramente conocida por todos, incentiva la formalización de prestadores de servicios turísticos, como lo son los mercados de artesanías, alimentos, guías, entre otros.
La reforma igualmente busca una mayor recaudación, una recaudación fiscal más importante que permita poder seguir prestando los servicios que México necesita para su inversión y su crecimiento. Y al recaudar más impuestos se puede mejorar la infraestructura, se pudo tener un Plan Nacional de Infraestructura mucho más agresivo y en el caso directo de la Secretaría de Turismo, a través de nuestros programas de subsidios, podemos tener también la posibilidad de respaldar un mayor número de proyectos de infraestructura turística en los estados y municipios del país. Al incrementarse el número de trabajadores de la industria turística de manera formal, estos también contarán, por supuesto, con acceso a los beneficios de la seguridad social, que incluye también la posibilidad de hacer turismo dentro de nuestro país a través de los diversos programas de turismo social que debemos de prestar. La reforma educativa garantiza el ejercicio del derecho de los niños, jóvenes, adultos, a una educación integral, incluyente y de calidad, que les proporcione herramientas para triunfar en un mundo globalizado. La industria turística sin duda se verá beneficiada al contar con personal más capacitado que ofrezca mejores servicios al visitante, lo cual seguramente se traducirá en mejores ingresos para el país y para sus familias. Esto es muy relevante, pues la competencia en el turismo ahora es muy fuerte, es internacional, es global y debemos de prepararnos mucho más para poder lograr ello. La reforma en materia de transparencia. Esto busca generar mayor acceso a la información, lo que permite a los ciudadanos tener y conocer más lo que se hace desde los diferentes órdenes de gobierno. En el caso de la Secretaría de Turismo, se busca acatar todas las nuevas disposiciones de la reforma con el fin de proporcionar a la población, a las instituciones interesadas en la aplicación de sus programas, el uso de sus recursos públicos, el apoyo a sus proyectos, abierto precisamente para su conocimiento. Estas son fundamentalmente algunas de estas reformas y lo que nosotros consideramos que podrá darle un impacto al sector turístico. El conjunto de reformas ha dado por resultado un marco normativo con mucho más orden, mayor y adecuado a los tiempos actuales, y el reto es instrumentarlos y con ello mantener los buenos resultados para posicionar a México en un mejor lugar en materia turística. Hasta ahí, señor secretario. Muy bien, muchas gracias, Carlos Joaquín. Nos ha dado un panorama muy bueno en muy pocos minutos sobre las llamadas reformas estructurales, y al inicio de la presentación el subsecretario relaciona este conjunto de reformas con un propósito mayor, que es el de consolidar la reputación que tenemos como país y a partir de ello reposicionar la marca país, ya pensando en turismo. Por ejemplo, en el caso de Mundo Maya, también tomar la oportunidad para mandar ese mensaje como mexicanos que nuestro país le recibe bien a los visitantes de otras partes y por supuesto también a los connacionales. Yo quisiera pedirle ahora a don Adolfo Fabieres que nos haga una primera reflexión sobre ese tema, cómo este conjunto de reformas representan una oportunidad para los mexicanos, para consolidar la marca país, cómo llevamos eso a buenos resultados en turismo, sobre todo a partir de esa percepción que en algún momento fue optimista sobre México y que en este momento percibimos muchos actores del sector sujeta a debate. ¿Cuál es su opinión sobre esa oportunidad, don Adolfo? Sí, bueno,
Buenas tardes a todos y gracias por acogerme de nuevo en el Foro Nacional de Turismo. No, yo mientras escuchaba al subsecretario, que claro, ha hecho un repaso exhaustivo de las reformas y su impacto en el turismo, mi reflexión es un poco justamente, Diego, lo que tú decías. Es decir, que en definitiva se trata, además de cada una de las reformas, de dar una visión de México, de un México moderno y renovado. Eso es lo que yo percibo desde Europa, porque mi residencia habitual es en Madrid. Entonces, pero yo sigo muy vinculado a México. Y yo creo que es una frase feliz eso de esa expresión de marca país, porque diciendo marca país estás metiendo todo en realidad. Y es muy difícil separar una cosa de la otra, de las que forman ese todo. Y yo creo que la marca país, que es de México, a su vez, debido a la extraordinaria variedad que tiene México, es decir, entre paréntesis, México y España se parecen muchísimo en muchas cosas y cara al turismo, bueno, es que es un calco lo uno del otro, con la ventaja para México de que puede ver lo que hemos hecho en España y ha salido bien y de lo que hemos intentado hacer y no ha salido tan bien. Es decir, hay un efecto de benchmarking, digamos, importante. Entonces, fruto de esa diversidad, dentro de México, México es como una especie de marca paraguas en la que caben otras marcas. Aquí estos 2 días yo he oído hablar reiteradamente, en definitiva, de lo que es la marca Maya, el mundo Maya. Y quiero decir que yo creo que ni nosotros mismos o ni ustedes mismos se dan cuenta del tremendo producto que puede llegar a ser lo del mundo Maya. Por empezar, como yo le decía a un gran amigo mío mexicano esta mañana, un gran periodista y sin embargo amigo, le decía yo, es que la ventaja que tiene lo del mundo Maya y el atractivo, digo, es que es un producto que no tiene competencia. O sea, nunca más habrá unos mayas que repitan Palenque, que repitan Chichén, que repitan tantos y tantos sitios que hay. Es como tener un producto en exclusiva. Si a cualquiera de nosotros nos dijeran que llegaba Mago Merlín y te da un producto y te dice, mira, nunca más en la vida este producto tendrá competencia. Tú eres el único que lo tienes. Eso sería un don del cielo y de un valor inapreciable. Porque tú montas un restaurante y en cuanto lo acreditas, en la acera de enfrente montan otro. Haces un hotel en una playa y te hacen 50 al lado. Pones una línea aérea de aquí a allá y llegan 3 líneas aéreas que lo ponen. Con el mundo Maya no hay competencia posible nunca y no la habrá nunca. Pero claro, tenemos que ser nosotros, tienen que ser ustedes, en definitiva, los que sean conscientes de eso y actúen en consecuencia. Por eso digo que la ventaja que puede aportar, más allá de la relación de ventajas particulares, que son muy, muy ciertas las que nos han enumerado aquí, es ese conjunto de medidas que hace falta para un país, como para un hotel, como para que una comunidad, de renovarse y dar esa imagen, esa marca país que tú, Diego, estás aludiendo y que es fundamental. No creo que haya tantas experiencias similares como para extraer consecuencias, pero lo que yo sí hago énfasis es que probablemente, por decir con toda certeza, esas reformas eran necesarias y son necesarias. Eso para empezar. Por tanto, como son necesarias, pues no hay más. Es como cuando el médico te receta, estás malo y te receta ahí una medicina, pues te la tienes que tomar, salvo que seas un tarao mental. Entonces, primero son necesarias. Claro, luego está cómo se lleva a la práctica y cómo se implementan todas esas reformas. En España, hace 100 años, había un político, el conde de Romanones, que decía, no me importa que otros hagan las leyes con tal de que me dejen a mí hacer los reglamentos. Y era un viejo político que no le faltaba razón. Y algún ejemplo hay aquí de leyes y reglamentos, en fin, que no es cuestión de abordar ahora, ¿no?, con la ley del turismo, etcétera. Pero quiero decir con esto que las reformas son necesarias y lo que hace falta es saber si se tienen los medios y la disposición para aplicarlas. Y no se va a jugar a una especie de huelga de celo, de sí pero no, las órdenes se acatan pero no se cumplen, en fin, tantos ejemplos como hay. Pero yo creo que primero son necesarias y yo creo que todas, por cualquier cosa,
para bien o para mal, va a repercutir en el turismo. El turismo es una actividad absolutamente transversal, como no hay otra actividad económica, no le den vueltas a ustedes, o sea, no hay otra actividad que se vea tan influida por todos los campos de actividad económica, y créanme, y entonces todo ello va a repercutir en el turismo. También es verdad que se corre el riesgo de generar que la gente se quede defraudada, porque determinadas reformas no se llevan a cabo con la rapidez o con la pulcritud que se requiere. Pero bueno, ese es el riesgo que hay en toda actividad económica de hacerlo mal. Puedes elegir un camino correcto y tropezar en el camino y partirte un tobillo, como me pasó a mí hace tiempo. Es decir, que, hombre, que está bien, pero falta, el futuro no está escrito, pero está diseñado. Y así hace futuro que va a México, a mí me parece primero que es acertado y segundo estoy seguro que se va a aplicar generalmente bien. Tampoco hay que pensar que el 100% va a salir bien, porque eso no creo que haya antecedentes de nada que haya salido al 100% correctamente. Pero yo, como no sé muy bien si como estudioso del turismo, como empresario turístico, como lo que sea, pero en definitiva como amigo de México digo yo en lo que pueda lo apoyo. No sé si esto responde a lo que tú querías que yo tocara, vamos, el tema. Claro que sí responde, don Adolfo, y muy bien. Y yo quisiera retomar, Carlos, nos dice don Adolfo, tenemos en el mundo maya algo que es escaso, yo diría no solo en turismo, sino en general en la vida económica. Esto es un producto exclusivo y de alto valor. Frente a esta oportunidad que tenemos los mexicanos de reposicionar nuestra reputación como país y particularmente en turismo, ¿dónde ubicas tú en la estrategia general del gobierno y como sector al mundo maya, sobre todo siendo hombre del sureste, Carlos? Te pregunto, ¿qué importancia le estamos dando en el sector? Sí, creo que lo que don Adolfo, no, coincido plenamente con lo que don Adolfo comenta. Sin duda, el producto que el mundo maya ofrece es irrepetible, es muy importante, funciona desde hace muchos años y lo que pretendemos es que dé todavía mucho más, porque el potencial que el producto tiene es enorme. A veces caemos un poco en el tema de por qué Cancún, Riviera Maya tienen tanta aceptación turística y esos flujos no llegan hacia el resto del mundo maya. ¿Por qué no podemos aplicar ese mismo modelo hacia todo lo que se refiere al producto mundo maya? Y es ahí tal vez el gran reto, el cómo atraer un mayor número de turistas, buscar los mercados adecuados y correspondientes. Y creo que fue muy mencionado el día de ayer y hoy también en algunos de los foros que se han dicho, que se han dado, que habla de poder hacer un producto más incluyente, un producto que venga a respaldar las marcas ya reconocidas internacionalmente, que busque y obtenga la conectividad regional que requiere, tanto aérea como terrestre, y que a través de esa conectividad podamos entonces ofrecer mejores condiciones. Definitivamente el mundo maya tiene que ser un producto. Yo ayer decía, cuando iniciábamos el primer foro, que es un producto estandarte de México, y es la verdad. Creo que la cultura maya, y perdón por mencionar la cultura maya como producto turístico, porque es muchísimo más que eso, parte de todas nuestras tradiciones, nuestra historia y parte de nuestra vida, pero como turístico, como la parte turística, como un producto, definitivamente requiere de una atención muy especial. Me llevo además con mucha atención las solicitudes y peticiones que ayer escuché de los diversos estados de la República, particularmente del gobernador del estado de Tabasco. El hecho de poder tener, no sé si un departamento, una dirección dirigida hacia esa parte regional, y también mencionaba de la importancia que en la Secretaría de Turismo queremos darle al desarrollo regional de México y por supuesto en la región del mundo maya
es una de ellas y se tiene que trabajar en un producto de ese tipo, un producto regional que permita una oferta distinta a la que hoy hemos hecho, que insisto, existe para algunos de los mercados, porque no estoy seguro si todos sabrán, pero hay una cantidad importante de turistas europeos, principalmente alemanes, no me dejarán ustedes mentir, que hace la visita completa al mundo maya, se pasan una semana, 2 semanas, 3 semanas, y que sigue siendo muy fuerte para todos los mercados del mundo maya. Habría que hacerlo mucho más fuerte para poder darle ese respaldo que requiere. Muy bien. Se requieren, Carlos, lo mencionaste ahorita y ayer fue uno de los temas principales en el panel en el que estuvo el licenciado Arturo Núñez, nuestro gobernador, invertir en turismo, por ejemplo, en infraestructura, y estamos frente a la preocupación, digámoslo así, de la caída de los precios internacionales del petróleo, que se prevé afectaría nuestras posibilidades como país, al menos por vía del ingreso público. Esa es una versión. Pero por otro lado, este conjunto de reformas, también lo citaste en tu presentación inicial, nos da un marco para ser más creativos en el financiamiento al desarrollo en lo general y particularmente en turismo. Yo quiero aprovechar la extraordinaria experiencia de don Adolfo para hacerle una pregunta y pedirle también a Carlos que nos comparta su reflexión sobre este tema. ¿Cuál puede ser el alcance frente a esta realidad de menos ingreso público, pero un marco legal que permite una mejor participación del sector privado, de los esquemas de asociación público-privado en proyectos de turismo y otros que están relacionados con el sector? Estoy pensando, por ejemplo, proyectos de infraestructura que beneficien al turismo, como los que requerimos para mejorar la conectividad. Hablo de carreteras, aeropuertos, por ejemplo, puertos marítimos. En su experiencia, don Adolfo, ¿cómo funcionan estos mecanismos de asociación público-privada? Y en el contexto nuestro, que usted conoce bien, el mexicano, ¿cuál puede ser el alcance de estos instrumentos? Sí, requiere, la pregunta es muy interesante, pero requiere un tiempo que no sé si disponemos, pero es muy interesante. Es decir, yo que a pesar de ser tan joven como soy, pues llevo muchos años en esto. ¿Por qué se ríen ustedes? No he dicho nada. Entonces, quiero decir, yo he observado cómo ha ido evolucionando, quizá porque yo antes de estar en turismo estaba en banca, ¿no? Y ha cambiado mucho el tema. Es decir, yo lamento que mis palabras sean solo desde la óptica de los hoteles, que es donde yo me muevo con más facilidad. Pero la conclusión final es que hay ya una división de funciones entre el hotelero o compañía hotelera o operador hotelero y la inversión. Es decir, lo separa ya una especie de muralla china. Es decir, aquí alguien pone el dinero y alguien gestiona la inversión que se ha hecho con ese dinero. Es decir, el capital y la gestión se han separado. Cuando empieza yo he sido testigo en España, pero también en otros países, y cuando empieza el mundo del turismo, entonces es pilar único, es decir, era un tipo que llevaba muchas veces más de su osadía personal que de ningún estudio de mercado, pues hacía una inversión hotelera y la gestionaba y la desarrollaba y la construía y todo estaba centrado en uno. Luego, poco a poco, empezó a surgir aquello de que gente que no tenía experiencia y veía que bien le iba a este o al otro en su hotel, le decía, oye David, vamos a hacer un hotel. Sí, Pepe está haciendo ahí un hotel y se está forrando. Y tú me decías, sí, pero no tenemos ni idea de esto. Bueno, pues hagamos el hotel y que nos lo maneje Pepe. Y entonces ahí surge el movimiento ya hay 2 pilares y surge la cadena hotelera. Eso se ha profundizado mucho y ahora la separación es total. Pero es que ahora viene, en España, en Estados Unidos yo lo vi hace 30 años, la tercera generación, el tercer pilar. Es decir, hay alguien que pone la inversión, que es el inversor, hay una marca global que cede la marca a costa de un buen dinero, pero franquicia la marca para un hotel determinado, y hay un gestor local, asset manager, como quieran ustedes lo mismo, un operador local que se conoce de verdad
los usos y costumbres y tal locales y no aplica un manual de instrucciones que lo mismo sirve para la India que para China, que para Sudáfrica, que para México, que para España, la aplica y tal, y es el tercer pilar. Entonces, esto es tal como yo veo que está el panorama. Yo tantas veces que escucho el deseo de muchos países, y ahora que se acaba de celebrar Fitur, pues no vean ustedes que ditirambos de cada país hace sus autoridades turísticas para atraer inversión. Y lo atraen ante cadenas hoteleras. Y yo digo, están perdiendo el tiempo. Tendrían que hacer un foro donde en lugar, o una reunión, en lugar de cadenas hoteleras, estuvieran fondos de inversión, o family office, o, no sé, o private equities, o capital riesgo, llámenlo ustedes como quieran. Porque esos son los que tienen que proveer la inversión. Las cadenas hoteleras ya han tomado el camino financieramente muy cómodo para ellas y no, nosotros gestionamos. Usted, propietario del hotel, que sea quien sea, y nosotros nos quedamos solo en la gestión. Y es más, están evolucionando ahora. Y muchas de ellas, sobre todo las más grandes, están evolucionando hacia franquiciar la marca. ¿Por qué? Porque es el negocio del siglo. O sea, si ahora nosotros vamos, no sé si hay alguien de Hilton por aquí, porque ya que estamos en Hilton. A Hilton, si mañana llega el mago Merlín y le dice, mira, 100 hoteles que quieren la franquicia de tu marca, franquíciaselo. Bueno, dan un salto que se van a las estrellas, porque sin incrementar ni 5 centavos sus gastos, van a incrementar tremendamente los ingresos. O sea, han descubierto entre comillas, las bondades económicas y financieras de franquiciar su marca. Por tanto, mi querido David, esto está cambiando claramente y rotundamente lo afirmo que estamos en ese nuevo escenario. Lo que ocurre es que vuelvo a lo de siempre, es decir, el turismo, yo lo he dicho tantas veces que temo haberlo repetido, y como he repetido algunas a otros foros, quizá lo he dicho también en este. El turismo es una de las poquísimas actividades donde en lugar de ir el producto hacia el consumidor, por ejemplo, con esta botella, es el consumidor el que va al producto. Es decir, a nosotros no nos preocupa si esta botella se ha hecho en una factoría, pues que no sé, que la carretera de acceso tiene muchos baches o que no sé qué. En un hotel, en el turismo, es completamente distinto. Por tanto, como tiene que venir el consumidor al producto, pues entonces todo lo que rodea al producto en sí, que normalmente es competencia de la administración pública, tiene que estar acorde con el producto en sí mismo. Y de ahí surge la inevitable necesidad, o sea, sector público y sector privado en turismo están condenados a entenderse. O sea, no puede ser de otra manera. Aquí hubo un panel el día de ayer donde la moderadora, muy amiga mía, Silvia Hernández, se esforzaba en decir, hemos venido a hablar del sector privado y no del sector público. Bueno, pues eso es tan poco positivo como hablar solo del sector público por parte de los empresarios. Hay que hablar las dos cosas. Es una empresa común y en términos de infraestructura, pues ya se ha desarrollado hasta la saciedad. En el grupo con el que yo tengo alguna relación y asociación, pues también lo está haciendo aquí en México, el tema de las concesiones. O sea, es un ejemplo claro de que alguien pone el dinero y gestiona porque la administración le concede el uso de esa infraestructura. Ese es el ejemplo más común y no es nada novedoso. Por otra parte, no descubrimos nada nuevo. Pero no ya el futuro, el presente está ahí. O sea, el partenariado público-privado. Y tener presente lo que yo digo, estas pinceladas generales, pero que les aseguro a ustedes que es así, de cómo está evolucionando el rol que juega el operador, el gestor, la compañía hotelera, las entidades de financiación, etcétera. Dinero por el mundo, y mi buen amigo John lo recordaba esta mañana, ahí a patadas. Lo que está por ver es que haya productos y operaciones rentables, pero el dinero está ahí. Y lo que pasa es que, claro, como yo digo siempre, para hacer negocios hace falta siempre talento. Y alguna vez que otra hace falta dinero, pero siempre talento, desde luego. Y el dinero se puede acceder. Y en esto quería matizar una cosa, que cuando se habla así de las inversiones turísticas y en inversión y tal, hay que distinguir dos inversiones. O sea, uno es la inversión en
en equity, en capital, etcétera. O sea, tú y yo nos asociamos y hacemos una empresa y lo hacemos con 100 millones de pesos. Y otra cosa es que Bancomex nos da otro crédito de 100 millones. Pues fantástico, pero la problemática es completamente distinta. El empresario que corre el riesgo y da las garantías que negocia y que le pueden dar y tal, y la entidad financiadora, que generalmente bancos, pero no necesariamente bancos, que alquila el dinero y dice, mira, te doy este dinero, te lo presto, te lo alquilo por 5 años, por 10 años, pero luego tienes que salir del dinero, me lo tienes que dar, ¿no? Y las problemáticas son distintas. Es que a veces el uso de ciertas palabras, al repetirlo, deriva un poco la problemática y el significado de eso. Muy interesante y un repaso pues también exhaustivo sobre distintos esquemas y cómo ha evolucionado en Europa, algo en México, definitivamente con mucha más experiencia de aquel lado que lo que tenemos en nuestro país. Y yo te pediría, Carlos, que nos compartas tu visión sobre este tema. Digamos, dice Adolfo, dinero hay a patadas, pero está buscando talento. Entonces, buenos proyectos, valor. ¿Dónde ves tú la correspondencia entre las necesidades del sector turístico y las posibilidades para atraer inversión a través de distintos esquemas como los que ha descrito Adolfo en turismo? Sí, definitivamente la inversión turística se vuelve muy importante. Decía yo cuando vimos la reforma financiera, la importancia que tiene para el sector turístico que haya financiamiento a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, porque se refiere a más del 95% de quienes prestan el servicio turístico en los diferentes destinos del país. Primero, ¿cómo saber cuando una empresa o un pequeño o mediano empresario es turístico? Alguna vez me preguntaron si una zapatería sería turística. Yo decía, bueno, depende de dónde. A lo mejor en Cancún lo es. Entonces, definitivamente la primera parte tendrá que ser el saber cuál es ese mercado de empresas turísticas, de pequeños y medianos empresarios que requieren de financiamiento, requieren de apoyo para generar esa iniciativa, la creatividad que se tiene para poder aportar mejores servicios. Y aquí yo quiero primero decir que el objetivo y tal vez una de las reglas que tiene la política nacional turística del gobierno del presidente Peña Nieto es tener destinos competitivos. Y la manera de tener destinos competitivos es precisamente haciendo que quienes prestan esos servicios sean competitivos. Y la mejor manera es con impulso, que evidentemente requieren de talento, se requiere de capacitación, pero también, como dice don Alfredo, requieren don Adolfo, perdón, requieren de financiamiento. Y bueno, ese es el impulso precisamente que busca la reforma financiera, el poner a disposición de estos empresarios, de estos pequeños y medianos empresarios, la posibilidad de algunos instrumentos y herramientas financieras a través de la banca de desarrollo que den la posibilidad de poder mejorar el negocio o hacer un negocio y que entonces puedan prestar un servicio de calidad que venga a ser uno de los productos que los diferentes destinos turísticos del país tienen. Entonces, creo que esa es la forma de enlazar precisamente el deseo y la necesidad de la iniciativa privada, de los prestadores de servicios, con el financiamiento que el gobierno puede ayudar a obtener, ya sea vía esta banca de desarrollo o vía la banca privada, y para ello se pueden generar algunos procedimientos. Hay algunos conocidos, por ejemplo, y España lo usa, don Adolfo, mucho, que es el tema de que el propio ministerio ofrezca a la banca de desarrollo algún tipo de capital. Ese capital se multiplica por parte de la banca de desarrollo y sirve para generar garantías a la banca privada para que el prestador de servicio turístico pueda encontrar en la banca privada una
mayor facilidad y una tasa más baja para poder obtener financiamiento, con el respaldo de garantía que da la banca de desarrollo, pero que está respaldada también por el propio Ministerio, en este caso de Energía y Turismo y de Industria que tiene España, y que viene a ayudar y apoyar en mucho lo que se hace. Estamos tratando de generar algo así que permita un impulso mayor a los prestadores de servicio y que dé, por supuesto, la fortaleza a esta reforma financiera que va ligada también con la reforma sendaria para hacer más negocios formales, que más prestadores de servicio estén dentro de esa formalidad y a la vez generen mayor beneficio social para quienes trabajan y laboran en estos diferentes negocios y que al mismo tiempo puedan hacer más competitivos cada uno de los diferentes destinos que el país tiene. Muchas gracias, Carlos. Yo les quiero pedir, para pasar a las preguntas, un comentario sobre un tema que es igualmente complejo, pero creo que vale la pena abordar. Esto es, como parte de lo que se ha dicho, son oportunidades de estas reformas, especialmente la energética, está la posibilidad de tener en la generación de electricidad, por ejemplo, una ventaja competitiva para las empresas establecidas ahora en nuestro país, especialmente las zonas que producen energía, como es el caso de Tabasco, de Chiapas. ¿Ustedes ven que los empresarios del sector turístico están en el ánimo de entrar a proyectos más allá que su sector para aprovechar esas oportunidades? Y lo digo concretamente de esta manera. Aquí en Tabasco se está desarrollando uno de los proyectos de cogeneración de electricidad y vapor a partir de gas natural más importantes de América Latina en monto de inversión y en generación de electricidad. El propósito último es que las empresas, incluso los gobiernos, tengan a partir de estos proyectos un insumo más barato, que es además clave para la competitividad, la electricidad. ¿Están preparados nuestros empresarios? ¿Cómo lo ve don Adolfo? ¿Ve que están más que preparados, diría yo, porque hay mucha capacidad empresarial en nuestro país? ¿Están en el ánimo de explorar esas oportunidades? ¿Cuál es su percepción sobre esto? Bueno, yo personalmente creo en la especialización, lo de zapatero a tus zapatos, vaya. Quiero decir que yo no veo a un hotelero metiéndose a otras actividades económicas que requieren su especialización. No lo veo que se dedique a cultivar tomates, ni a montar una fábrica de cerveza, ni tampoco lo veo en una planta de energía. Pero lo que sí, y hay antecedentes, y le puedo contar alguno en República Dominicana, lo que sí deben hacer los hoteleros es preocuparse de que alguien especialista y del sector monte esta generación de energía llegando a acuerdos comerciales, de decir, yo te consumo tantos kilovatios hora y a ello me comprometo, etcétera. Es decir, hace un rato estábamos hablando con el subsecretario de Hospiten, de los hospitales, y este es un caso muy claro. En un momento determinado yo detecto, y no sería el único, que en República Dominicana, en Punta Cana, pues no hay absolutamente ningún hospital medio potable, ni nada de nada. Yo le decía a los directores, si algún turista se nos pone malo, pues lo subís a un avión y lo lleváis a Miami, que está a 1h30, y que Dios le ayude, porque aquí no veo yo cómo lo podemos hacer. Estoy hablando de hace como 20 o 25 años. Entonces yo tenía y sigo teniendo un amigo que tenía 2 hospitales en Tenerife y le convencí y le dije, mira, pero Luis, yo creo que sería muy rentable que montaras un hospital en Punta Cana como los que tienes aquí en Tenerife, que tenía 2 o 3 y tal, y yo te presento al Banco Mundial y seguro que te van a financiar y tal. Entonces, sí, y él montó Hospital. Y entonces yo me quedé encantado. Yo hablé con otros colegas y dije, vamos a ayudar a este que va a hacer un hospital. Lo que tenemos que hacer es poner un puesto de socorro, no sé muy bien cómo llamarlo, una oficina médica o lo que sea en cada uno de los hoteles, y turista que se pone malo en un hotel, y le puedo asegurar que se ponen malos con frecuencia, por hoteles de esos de 1.800 habitaciones, pues lo dirigimos rápidamente y en una ambulancia o como sea, lo llevamos al hospital y este hombre va a montar el hospital. Bueno, pues montó un hospital, luego al poco tiempo montó otro en Santo Domingo, en la capital, y tiene otro en Cancún, vamos, en la Riviera Maya, y luego ha montado otro en Cancún, y
tal, o sea, dimos lugar los hoteleros a esto. Con el tema de recogida de basuras también hay antecedentes, con el tema bueno, hay otro que ya es un poco distinto, que es centrales de compras, ¿sí? Pero alguien vio ese negocio, por ejemplo, en República Dominicana y dijo, voy a hacer aquí, en Punta Cana, una planta de generación de energía, si llego a un acuerdo con los hoteleros de que me asuman el compromiso de comprar. Y asumimos ese compromiso, firmamos los contratos y el tipo ha puesto allí, hemos puesto hace tiempo, Consorcio Eléctrico Punta Cana Macao se llama concretamente, que yo creo que se está podrido de dinero de lo que ganó con los hoteleros, o sea, es así. Ahora, no veo a un hotelero, pues eso, plantando tomates, o sea, embotellando cerveza o teniendo bodegas de vino, que hay algún antecedente en hotelero español que ha comprado una bodega para sus propios hoteles, que el vino es horrible, por cierto, pero no voy a decir qué cadena hotelera es y tal. Pero quiero decir, no, aquí zapatero tus zapatos. La eficacia está en la especialización. Lo que pasa es que eso es perfectamente compatible, como digo, con acuerdos determinados que den lugar a, en definitiva, lo que le puede interesar al hotelero y a la comunidad en la que vive, que es tener un suministro más, no sé, más reliable, más fiable y que cree puestos de trabajo, etcétera. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias, don Adolfo. Si me permites, Carlos, me dicen que tenemos unos minutos para 2, 3 preguntas, si alguien se anima, y te pediré un comentario de cierre. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta? Todo es muy claro al parecer. ¿Alguien más? Funcionó la estrategia, dice Carlos. Muy bien. ¿Nada? ¿Preguntas, comentarios? Muy bien. Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta yo? por supuesto, Pues en tanto no sea el moderador, puede ser al público incluso. No, vamos, me pide el cuerpo hacerla al público, pero no la voy a hacer porque el tiempo es limitado, pero sería una buena polémica. No, yo quería concretamente del subsecretario, perdona Carlos que yo te diga, pero quiero decir que Carlos para mí es el modelo de la trayectoria que tiene que ser un político. Y es que yo conocí a Carlos cuando era presidente municipal de Solidaridad. Y yo llego a la conclusión, a través de Carlos, que para que un político a nivel federal sea un buen político, tiene que haberse, perdón por la expresión, destetado en la política municipal, que es la que da cercanía al administrador con los administrados. Entonces, Carlos, ¿qué opináis? No sé muy bien si a nivel federal, vaya, que son tus responsabilidades, de este partenariado público-privado. Tú fuiste testigo en una cena que fue hace como un mes en Madrid con empresarios, de que yo, y no quiero ahora hacer campaña, pero yo proponía para un determinado tema un partenariado. Pero más allá de ese tema puntual, ¿está dispuesto el sector público a ceder parte de su protagonismo absoluto que tiene en algunos temas, en compartir esa capacidad de decisión y tal con el empresariado privado? Porque de alguna manera va a ceder derechos que tradicionalmente le son propios, si vamos a una fórmula de partenariado. Por favor. Sí, la respuesta es sí, y en aquella cena se mencionó. Sí, efectivamente, la participación del sector privado dentro de los proyectos públicos pues se ha vuelto algo ya normal, podemos decir, en el país. Hoy hay participación de ello en muchas carreteras, por ejemplo, en generación de energía eléctrica también, y seguramente habrá una gran cantidad de proyectos, muchos de ellos dentro del Plan Nacional de Infraestructura, que tienen la posibilidad y la opción, por supuesto, basados en su rentabilidad, de ser una asociación público-privada. Fundamentalmente en la parte de turismo, hay muchas posibilidades de ello, hay muchos proyectos dentro de este programa en donde por primera vez el sector turístico está, que es ese Plan Nacional de Infraestructura, que hoy requieren de ese respaldo financiero, que requieren de ese financiamiento para poder salir adelante, y que la figura ideal y más adecuada es la de la participación público-privada. Así que
definitivamente la respuesta es sí, don Adolfo. Muy bien, pues muchas gracias al subsecretario Carlos Joaquín, a don Adolfo Fabieres y a todos ustedes por esta sesión. Muy buenas tardes y que sea de provecho el resto de la tarde.